lo tengo en mis manos, el libro de Diego Curubeto. Diego Curubeto es un periodista, director, guionista y autor de libros, entre ellos, y el que hoy nos convoca, Cine Bizarro, más de 100 años de películas de terror, sexo y violencia. Cine Bizarro salió en 1996 y se reedita 24, casi 25 años después, en el 2020, junto a Mariano Cairuz y Matías Sorta. Matías Sorta lo tuvimos acá con nosotros en nuestro primer programa, fue nuestro primer entrevistado. Y la editorial que lo reedita es Mansalva. Bien, Diego Curubeto entonces está del otro lado del teléfono, está ahí a punto de entrar al aire de FM La Tribu. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, acá Blas y Paula te saludan. ¿Qué Black. tal? Blas, con ese al final. Blas y Paula, hola. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos, por venir a esta ronda. Y queríamos, por favor, adentrándonos un poco más en este libro que conseguí en el videoclub Black Jack de nuestro amigo Marcos, que también es tu amigo, así que le mandamos un gran saludo. Sí, es una usina de buenas películas. Por supuesto. Las que ya no quedan. Y queríamos consultarte para empezar a adentrarnos un poco en este libro, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cine bizarro? Bueno, vamos a tener que retroceder al siglo pasado. Bueno, el libro salió por primera vez en 1996. Sí. Esta es una reedición actualizada. ¿Qué pasa? Mi amigo Fabio Manes, que tenía el programa Filmoteca, sí. y se murió, lamentablemente, hace 10 años. Éramos compañeros, estudiábamos juntos, éramos muy amigos, y era muy difícil conseguir películas en los años 80, cuando estudiábamos cine con Fabio. Y más películas de terror, o fantásticas, o de Fellini. Es decir, es imposible concebir cómo era estudiar cine sin ni siquiera... no había cable siquiera, no existía el VHS. Sin embargo, uno conseguía más películas que ahora. Y había que rebuscársela, buscar en embajadas. Y cuando pescábamos una película que nos asombraba, decíamos, wow, esto es realmente bizarro. Y eso se puede aplicar tanto a Vértigo, y Hitchcock, como una de Buñuel, y que por algo están en el libro, esos directores. Hay, digamos, es una expresión que sale del inglés bizarre. Y yo leyendo la literatura fantástica, según Borges, decía que en el español no había un equivalente de palabras como weird, como la revista Weird Tales, donde escribía Lovecraft, o bizarre. Y como, digamos, cuando, qué sé yo, conseguíamos un VHS con trailers norteamericanos, y era un trailer de películas de William Castle con Vincent Price, esas películas de William Castle que tienen electrocutadas al espectador, o tenían distintos trucos publicitarios, como que si vos salías y no tenías que hacer la película entera, podías pedirte a prestar la entrada. Decíamos, qué bizarro, y pegó. Y Fabio organizó en lo que era el club de cine, que era un sótano donde coleccionistas ofrecían sus películas en 16, organizó la Medianoche Bizarra. Y ahí quedó el cine bizarro, y básicamente era un nombre amistoso, y lo tendría que haber patentado, porque nunca se había utilizado antes de 1996 la palabra bizarro como se aplica ahora. O sea, ustedes acuñaron el término y la definición de cine bizarro para referirse a películas que básicamente eran difíciles de conseguir, que a ustedes les gustaban mucho y que salían de alguna manera de el cine más... salían de la pauta convencional, y era una expresión bastante caprichosa. Claro. Totalmente, era una expresión amistosa, y pensar también en los 80, yo empecé a trabajar de crítico de cine en los 80, pero aún antes de trabajar de crítico trataba de ver todas las películas que se estrenaban muchas,
en los años 80 tenías... bueno, ahora se están estrenando... me sorprendió mucho las últimas semanas, hubo semanas de 2 estrenos. Pero en los 80 yo iba a la calle La Base el día de estrenos y era una marea humana de los cines de La Base, que ahora que algunos son outlets, otros son iglesias, sí. y te roban si no te violan. Pero digamos, veías cualquier cosa. Es decir, había una cantidad... Me acuerdo, ya era crítico, una vez fue a ver una película que era un invento que hizo un distribuidor argentino, o tal vez alguien que le vendió la película, se llamaba Excitación África. Era cine, era una mezcla. Por lo menos 3 películas distintas. Incluía estas películas mondocanes de animales que se comen turistas y erotismo. Y iban valijeros era un término horrible, pero que era oficinistas que se escapaban de la oficina con el maletín ejecutivo, llamémosle, y se toqueteaban mirando, eran cines donde solo había hombres, en todos machirudos. Bueno, el libro salió en los 90, pero requirió muchos años de investigar, y básicamente la idea del libro es que surgió de que yo tenía una gran biblioteca de libros de cine comprado en Estados Unidos, y por ejemplo tenía para elegir un artículo interesante, por ahí tenía que buscar datos, estamos hablando pre-internet, claro. Es decir, claro. Digamos, yo compraba libros, no había fuentes, yo iba a hemerotecas para buscar datos. Era muy divertido, en hemerotecas practicaba un poco la sensación de polvo de los papeles viejos. Pero digamos, para que era un artículo que me interesaba, te consultaba en mi propia biblioteca, que yo, 7 o 12 libros. Y en un momento dije, me gustaría tener un libro donde muchas de las películas que me interesan específicamente figuren en un solo libro, no tener que buscar 7 de mi colección. Y así salió la idea de Cine Bizarro, que fue mi segundo libro. Antes había hecho uno que me gustaría reeditarlo, que es Babilonia Gaucha, que era sobre las relaciones entre Hollywood y la Argentina, y tenía aspectos bizarros, pero es otra cosa ese libro. Y Diego, en el libro vos mencionás algunas películas de clase B, y hoy en día muchos de nosotros cuando hablamos de cine bizarro pensamos en las películas clase B. ¿Vos creés que existe un vínculo entre esta clase de películas de bajo presupuesto y lo que hoy en día llamamos cine bizarro? Sí, porque sí, pero no es algo automático. Claro. Porque el clase A o clase B, tal como se entendía en el Hollywood tradicional, era simplemente una cuestión de costo, de presupuesto. Uh-huh. Es decir, vos podías hacer una película clase B de amor re careta. Y podía ser re mala o buenísima. Lo que pasa es que el cine clase B permitía que muy buenos directores traten temas distintos a lo que tenía que tratar el Hollywood clase A, el Hollywood mainstream. Pensemos que eran épocas donde había censura y autocensura, y códigos, había un código muy estricto de autocensura de los estudios de Hollywood. Uh-huh. Y en cambio, en una película clase B, sin grandes estrellas, un director podía tocar temas más serios sin despertar gran revuelo, sin que le rompan los quinotos, digamos. Y a veces había grandes directores como Richard Fleischer, que después hizo películas clase A, que te hacía un policial re barato y superaba todas las películas clase A, y no era, digamos, por ahí lo que tenía de más bizarro es que en un policial uno espera más sordidez. Un policial negro necesita una visión social, ¿no? Uh-huh. Son partes del film noir, más violencia, y en una película de clase B, el estudio ni la revisaba por ahí, nadie le da bola, y podía haber perlitas
en cuanto a clima negro. Pero también había películas FB de ciencia ficción, de terror, y muchas películas justamente de clase B salvaron los estudios. Piensen en el año de El Ciudadano, que era de la RKO, que era un estudio importante, pero era el más pobre de todos los estudios. Pero Orson Welles hace Ciudadano, gastó un montón de plata, tuvo muy malas críticas. Primero porque es una película muy intelectual, pero también porque toda la cadena de William Randolph Hearst estaba en contra de Orson Welles. Entonces la RKO está al borde de la quiebra y se salvó con las películas de terror como Cat People, La marca de la pantera, de Jacques Tourneur, y toda esa serie de películas fantásticas de terror, pero con un contenido adulto. Cat People fue la primera película de terror con un subtexto erótico. Era una mujer que si sentía pasión se transformaba en pantera y mataba a su pareja. O sea que hay toda una relación, pero también hay películas clase A que son sumamente bizarras, porque parte el concepto, tal como dije, de bizarro era un poco caprichoso. Claro. Tendría que haber hecho el copyright. Y ahora estaría en mi limusina con aire acondicionado. Diego, ahí venimos charlando y vos venís mencionando muchos títulos, bueno, de lo que empezaron a definir como cine bizarro, y muchos de esos títulos, que ya se han convertido en clásicos, provienen del cine estadounidense. Pero en tu libro no te quedás ahí y vas más allá. Si bien nos queda poco tiempo, ¿algún punteadito de qué pasa con el cine bizarro en América Latina? Bueno, hay un país que es México, que tiene su folclore realmente metido en la vida cotidiana de la gente. Y por eso, ya desde el principio del sonoro, el cine mexicano hacía historias de películas de La Llorona, por ejemplo. El personaje de La Llorona era, digamos, es decir, como era una industria que iba creciendo, igual que en la Argentina, solo en la Argentina somos más snobs, más supuestamente europeos. Claro. Pero México produjo películas de terror y películas raras, y sobre todo después películas de luchadores, porque están muy locos los mexicanos con eso. Entonces tenían películas de santo y un montón de Blue Demon, y hay pequeñas obras maestras. No solo con santo, pero digamos son películas ya raras, extremadamente raras, porque están protagonizadas por héroes de la lucha libre, que en México están enmascarados, porque hay un gran policial negro, por ejemplo, que de Jules Dassin, que es The Night and the City, con Richard Widmark, que es sobre el mundo de la lucha libre londinense, pero es mucho menos pintoresco. Y si bien entra, porque realmente es un policial negro muy sórdido, digamos, es una obra maestra total. The Night and the City, de Jules Dassin, el director más prohibido por el macartismo. Pero, digamos, en México luchaba Santo, el enmascarado de plata, contra las mujeres vampiro. Y esto ya, solo el póster es extremadamente bizarro. Y por ejemplo, en este momento hay un boom del cine de terror argentino. En este momento hay en cartel una película que les recomiendo, que se llama El último hereje, de Daniel de la Vega, que es realmente muy buena y es muy original. Y el otro día entrevisté a de la Vega y me decía que ya hay una piratería increíble y un culto en todo el mundo por el cine de terror argentino. Al punto que me decía, hay páginas chatas rusas solo sobre terror argentino, como si fuera Beach Party Movies de los 60 o películas de Drácula de la Hammer. Es decir, se está haciendo, realmente hay un público cada vez más amplio. Yo creo que me agrando chacarita, digo que gracias a Cine Bizarro, por ejemplo, el libro y toda esa cultura de los años 80 y 90, que yo ayudé a difundir, y gente como Fabio Manes, a quien mencioné, en la Argentina fue creciendo. Y antes no había, en todo el siglo pasado no hubo no más de 25 películas de terror argentinas, y ahora que aparecen 3 en una semana. Hay un boom, y algunas son buenas,
Por supuesto, como todo, hay buenas, malas, regulares, pero hay películas de terror argentina cada vez más en número y algunas son muy buenas. Por ejemplo, El último hereje. Sí, nosotros recomendamos El último hereje, creo que el programa pasado, si no me equivoco, y hay que ir a ver, hace poco. hay que ir a ver cine de terror argentino, es un gran género. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo esta entrevista, tu tiempo, y bueno, seguramente nos encontremos para seguir hablando más de cine bizarro. Muchísimas gracias. Ustedes quieran, y también a mí me gusta todo tipo de cine. O sea que no soy... Ahora estoy preparando un libro que lo tengo un poco escrito, que se llama Cine, Drogas y Rock and Roll. Lo tendremos en cuenta. Para que tengan idea, el rock and roll nació en el cine. Y dicho esto, les mando un gran saludo. Un abrazo, Diego, gracias.